Es sorprendente, pero para que veáis cuál es el problema y por qué yo alego cuando hablo de la reforma protestante, yo le llamo de forma protestante, con todo el respeto y cariño, pero con todo convencimiento. Y lo digo porque lo que ha hecho la deforma protestante ha sido sacar todas las herejías cristológicas ya superadas en el pasado, las ha vuelto a sacar a relucir, como lo que defiende esta muchacha. Yo he cogido este ejemplo, pero en todos los mensajes que mantiene está defendiendo herejías cristológicas ya totalmente vencidas y negadas en concilios tan auténticos y lejanos como Nicea, Calcedonia, Éfeso. Dice esta muchacha: entonces si Jesucristo murió en la cruz, entonces Dios muere. Sí, por supuesto. Pero, ¿estás entendiendo lo que estás diciendo? No. Y me atrevo a decir que no lo entiendes por otras cosas que has dicho, como por ejemplo que Dios no tiene madre. Eso demuestra que no estás entendiendo lo que ocurre en la persona de Jesús. En la persona de Jesús hay una única persona, con dos naturalezas. Y por lo tanto, todo lo que decimos del Jesús hombre, lo afirmamos del Jesús divino. No hay dos Jesús, es un solo Jesús. Cuando decimos que Jesús murió en la cruz como hombre, decimos que también su naturaleza divina fue crucificada en la cruz con él. Ahora bien, afirmar que la segunda persona de la Trinidad, que es Dios encarnado, muere en la cruz, no es afirmar que Dios muere en la cruz en su Trinidad. Empezando porque Dios es eterno. Una de las cualidades o atributos de la divinidad es la eternidad. Y la eternidad quiere decir que no hay principio ni fin. Por lo tanto, la divinidad en su esplendor trinitario no muere. Pero en su segunda persona de la Trinidad, que es el Dios encarnado, sí muere. Si no hubiera muerto Dios en la cruz, ¿cómo nos habría redimido? Lo he escrito aquí en un papel para que quizás sirva un poquito más fácil, ¿no? En la antigüedad hubo muchos cristianos que cometieron herejías defendiendo teorías que eran contrarias a la fe de la Iglesia. Había herejías que negaban la verdadera humanidad de Jesús y otras herejías que negaban la verdadera divinidad de Jesús. Entre las primeras, el docetismo, apolinarismo, el monofisismo, por ejemplo. Entre las segundas, el arrianismo, el nestorianismo, el adopcionismo. ¿Qué quiere decir negar la verdadera humanidad de Jesús? Pues que Jesús realmente siempre fue Dios únicamente, que no llegó a encarnarse, no llegó a ser plenamente hombre, sino que de alguna manera utilizó como un disfraz que se ponía de hombre, pero detrás era plenamente Dios. ¿Cuál es el problema de esto? El problema de esto es que, por lo tanto, Dios no sufrió, no lloró, no sintió hambre, no se enfadó, no tenía sueño. ¿Por qué? Porque no había humanidad en Jesús. Esta herejía fue ampliamente negada en los principios. También existían las herejías que negaban la verdadera divinidad de Jesús, como el arrianismo, el nestorianismo, el adopcionismo. ¿Qué quiere decir? Que en realidad en Jesús no era una divinidad. Hoy en día podemos decir que la variante del arrianismo más evidente son los testigos de Jehová, que ellos niegan que Jesús sea Dios. ¿Y esto qué quiere decir? ¿Qué connota esto? Pues que Jesús era una criatura excelsa y maravillosa, era el Hijo de Dios, pero no era Dios. La Iglesia condenó estas herejías y lo hizo en distintos concilios. Por ejemplo, en el concilio de Nicea contra Arrio, en el concilio de Éfeso contra Nestorio y en el concilio de Calcedonia contra Eutiques. La sana doctrina que tiene la Iglesia de Cristo desde los orígenes con estos concilios, bien determinado en el credo niceno-constantinopolitano, es que en Jesucristo hay una única persona, no dos, con dos naturalezas, la humana y la divina. Negar esto es lo que provoca que luego se nieguen otras cosas. Una de las más evidentes, que siempre se utiliza contra los católicos, es el dogma de la maternidad de María, maternidad divina. Es decir, que María es la Theotokos, la Madre de Dios. Algo que va más allá de la teología, que es de la propia naturaleza. Es curioso que alguien pueda defender algo así sabiendo que ninguna madre crea a sus hijos, sino que los gesta. Pero el único que crea es Dios. Por eso en el credo decimos: creo
en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. El único que crea es Dios. Lo que hace una mamá en su vientre es gestar a un hijo. Es decir, la vida, que es un don de Dios, se gesta en el seno materno. Y lo que hace el cuerpo de la mamá es facilitar la vida, pero no la crea. Vosotros os imagináis una señora que esté, no me hables que ahora mismo estoy creando el brazo derecho. No, espera, que estoy formando el brazo derecho. Imposible, ¿que no? Es un absurdo. Por lo tanto, cuando afirmamos que María es Madre de Dios, lo estamos afirmando no tanto por quién es María, sino por quién es Jesús. En realidad es un dogma, aunque decimos mariano, profundamente cristológico, porque estamos diciendo, en Jesús hay una única persona, con dos naturalezas, y si esa persona se engendró en el vientre virginal de María, quiere decir que María se convirtió en la mamá de esa persona con dos naturalezas. Y es en ese sentido en el que María es Madre de Dios. No en el sentido que algunos quieren decir que María es la Madre de la Trinidad. No, María es humana, no es divina. No pudo vivir eternamente y engendrar a Dios porque sería un absurdo, una contradicción in termini, porque Dios no fue creado por nadie. Y no fue ni siquiera en el origen del cosmos, ni siquiera ahí podríamos decir que Dios fue creado. Dios es eterno. Pero la segunda persona de la Trinidad, que es Jesucristo, sí que irrumpió en la historia, en el espacio-tiempo. Y para hacer eso tuvo que encarnarse realmente en el vientre de una mujer, haciendo que esa mujer se convirtiera en Madre de Dios y Madre del hombre. No de Madre de la Trinidad, Madre de Dios en cuanto segunda persona de la Trinidad. Negar eso es defender las herejías arrianas, por ejemplo. Igual que negar que Jesucristo murió en la cruz, es negar que en Jesús verdaderamente había las dos naturalezas. Pero lo que muere en la cruz es la naturaleza humana de Jesús. No puede morir la naturaleza divina. Pero sí podemos afirmar que muere Dios porque quien muere en la cruz es Dios. Todo esto es lo que ocurre cuando uno se separa de la Iglesia de Cristo y empieza a escuchar a otros herejes modernos que defienden herejías ya, como hemos visto, bien antiguas.